Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por cantar la canción de las mentiras. ¿Por qué la canción de las mentiras? Porque el rey David nunca las cantó. En la pila de mi bautismo ni ruiseñores hubo, ni canarios, ni nada por el estilo. Entonces, pero se agradece la intención de corazón. Es una canción muy mexicana que alguien compuso y todo el mundo la da por buena, pero pues no es cierto, ¿verdad? Y tampoco es el día de mi santo. El día de San Humberto es por ahí en el mes de marzo y pues no en agosto, pero bueno, qué bonita canción, ¿verdad? Todo el mundo se la sabe, pero pues ni modo, así salió. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias porque tu misericordia y tu gracia está con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy tengo mucho gusto en dar esta plática porque la semana que entra tenemos un día muy especial. El domingo que viene es importante que si tú te consideras parte de esta iglesia, no faltes. Vamos a hablar de la visión del año número 18. Lo que vamos a buscar nosotros, ¿por qué? Porque cumplimos 17, pero vamos a entrar al año 18. Y esta plática es una previa, una preparación para esa plática que también ya está preparada, ¿ok? Y déjenme comenzar diciéndoles que vamos a hablar de un personaje que yo nunca había hablado de él. Lo he mencionado en algunas predicaciones y demás, pero hoy voy a hablar de ese personaje. Y quiero comenzar con lo que ocurre antes de lo que voy a narrar. El pueblo de Israel había sido invadido por el pueblo filisteo y entre otras cosas les destruyeron el templo y se robaron el arca del pacto, que es el simbolismo de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Hasta ahí, solo era eso, no era Dios, era un arca de madera de acacia, con unas incrustaciones de oro en la parte de arriba y unos artefactos para poderla cargar. Eso es. Dentro de esa arca había unos panes, había unas tablas de la ley y unas ramas, en fin, una serie de cosas. No me voy a meter a eso, pero tenía el significado que era la presencia misma de Dios y tenía impactos en el pueblo de Israel el que el arca estuviera ahí. En el antiguo, ya en tiempos de Jesús, en el templo esa arca estaba en el lugar santísimo. Y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y con una serie de preparaciones increíbles para que no muriera. Pero en tiempos de rey David, los filisteos habían invadido al pueblo de Israel, habían destruido su templo que no estaba en Jerusalén, estaba en otro lado, en una ciudad llamada Silo, y se llevaron el arca. Se llevaron el arca y después de algún tiempo les fue como en feria a los filisteos, al grado que la devolvieron. Hasta tumores les salieron, les fue muy mal por haber agarrado esa arca. Y hay una historia y mucha información, no me voy a meter a eso hoy, pero habían pasado los años, cuando la regresan, mandan esa arca a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y dice la Biblia que permaneció ahí por 20 años. Y nadie se acordaba de eso. Me refiero del pueblo de Israel. Hasta que David empieza a gobernar, David siente la necesidad de volver a establecer o que el arca estuviera con el pueblo de Israel. ¿Sale? Y manda por esa arca. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 11 más o menos, y vamos a ver qué pasó ahí.
Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos dice? 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, ¿qué dice? Guiaban el carro. ¿Okay? Entonces, la sacan de la casa de Abinadab y la llevan en un carro a donde David la quería llevar, que era Jerusalén. ¿Ok? Vean lo que pasó ahí. Cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante de ¿qué? Del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que era uno de los dos que la llevaban, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que jalaban el carro, uno de ellos se había tropezado. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Usa. Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto delante del arca. Ah, caray, ¿qué pasó? Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom, ¿qué dice después? Geteo, ¿verdad? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Edom. ¿Y qué más dice? Toda su casa. Entonces fíjense bien, lo que mucha gente me ha preguntado es, oiga, ¿por qué murió Usa? Si solo estaban transportando el arca, ¿por qué murió Usa? Si tú me preguntas por qué le tocó a él, pues porque estuvo en el lugar no indicado y en el momento no indicado y le tocó a él. ¿Por qué? Cometen un error. Cometen un error al trasladar el arca. Dios había establecido en el Pentateuco, en Números, en Deuteronomio, cómo transportar el arca. El arca tenía que ser transportada solo por levitas, que tenían que meter unas varas a los lados del arca con unas argollas que servían justo para moverla. Pero al subirla a unos carros de bueyes, violaron lo que Dios había establecido, y eso era una ley. Dile al que quiero que entiendas algo. Cuando Dios dice la forma de hacer algo, no le des vuelta, hazle exactamente como Dios te la pide. Por eso murió ese hombre en ese momento. Si tú me preguntas por qué fue a dar a la casa de Obed Edom, que es el personaje del cual vamos a hablar hoy, yo creo que David dijo, ahí llévenla, y el cuate dijo, pues ni modo que la lleven, no sé si me explico. No tuvo de otra porque se acababa de morir Usa. ¿Quién es este Obed Edom? Hay una discusión entre estudiosos y teólogos a la cual no me voy a meter, porque ahí dice, en versículos antes, Obed Edom Geteo. Geteo porque era de una ciudad que había sido poblada
por descendencia de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Aquel hermano mellizo de Jacob. ¿Se acuerdan? Pues se cree que es ese Obed. ¿Sí me explico? Incluso su nombre lo subraya porque dice Edom. Era de la descendencia de Edom, que era descendencia de este hombre. Pero existe otra versión de que este hombre en realidad era un levita. Y hay discusiones, yo no me voy a meter a eso. ¿Sí me están entendiendo? Lo que es un hecho es que va a dar a su casa. Y estuvo ahí, ¿cuánto? 3 meses. La presencia de Dios estuvo en su casa. Ahora, vamos entendiendo qué pasa con nosotros. Cuando uno de nosotros, en el hogar donde vive, se convierte a Jesús, se rinde completamente a Él, lleva la presencia de Dios a su casa, ¿sí o no? ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando todas las familias ya se convirtieron, empezó por un miembro de esa familia y ese se llevó a los demás? Y a veces pues les toca familias completas. Pero la presencia de Dios transforma nuestras vidas. ¿No dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas son qué? Hechas nuevas. Lo que yo puedo ver, pueden regresarse al versículo 11. Y bendijo Jehová ¿a quién? A Obed-Edom. Lo bendijo. Lejos de llevar, yo creo que la llevó con algo de miedito, no sé si me explico. Porque ya se había muerto un cuate que la iba trasladando y que la detuvo para que no se cayera. Pero él la llevó y su casa fue bendecida. ¿Cuántos saben que donde la presencia de Dios está hay bendición? Ellos no pidieron, ahí se las mandaron. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se las mandaron y su casa fue prosperada. El autor de Crónicas lo subraya 3 veces. Vamos a leerlo, vamos a Primera de Crónicas 13, versículo 13 al 14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de ¿quién? Obed-Edom, otra vez que dice Geteo. Siguiente versículo. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Y qué vuelve a decir? Y bendijo Dios la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más? Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Prosperó su casa. Le fue bien. Tenemos que entender algo. Nosotros no seguimos a Dios por conveniencia para que nos haga ricos. No sé si me explico. Pero una vez que vas y te rindes a Él y que la presencia de Dios esté en tu casa, la bendición llega. ¿Sí me oyeron todos? Es una consecuencia. Porque la presencia de Dios todo lo transforma. Todo lo cambia. Todo lo endereza. ¿Cuántos aquí han sentido que Dios enderezó tu vida? Levanta tu mano. Y si no la levantas, te damos pamba. ¿Por qué? Ibas por un rumbo equivocado y Dios le dio rumbo a tu vida. A lo mejor hemos ido zigzagueando, pero vamos en una sola dirección. ¿Sí me explico? Y la voluntad de Dios es que nos vayamos derechos. Y que cambien nuestras vidas, porque la presencia de Dios cambia nuestras vidas. La cambia. Y la cambia de manera muy drástica. Fue muy notorio a todos que la casa de Obed-Edom prosperó porque estuvo el arca ahí. Vamos a otro pasaje de Crónicas, Primera de Crónicas 15, 24.
Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros ¿de qué? El arca. Fíjense nada más. Obed-edom llegó a ser, y no solo él, toda su familia, porteros que cuidaban la casa donde estaba el arca, después de que salió de su casa, porque luego David la transporta a Jerusalén y ahí Obed-edom y sus hijos eran de los guardianes. ¿Y qué creen? No solo le fue bien a Obed-edom, le fue bien a todos los hijos de Obed-edom. ¿Sí me están oyendo todos? Porque la presencia de Dios estaba ahí. El punto central de esta plática es que tú y yo tenemos que estar muy conscientes del poder que hay en la presencia de Dios. ¿Sí? Dios nos da poder para hacer riquezas. ¿Me están entendiendo todos? Pero si tú buscas la presencia de Dios, y la presencia de Dios nos va a transformar a todos. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. ¿Sí? Nos va a cambiar. Nos va a hacer diferentes. Lo más triste, amados, de nuestros días es que muchos creyentes dicen: yo no tengo una religión, tengo una relación personal ¿con quién? Con Cristo Jesús, ¿verdad? Pero nomás lo dicen, no la tienen. ¿Me están siguiendo todos? Voy a adelantar un versículo de lo que voy a hablar la próxima semana. Vamos a Mateo 6:6. Fíjense lo que dice ahí. Mas tú, ¿cuándo qué? Cuando ores. Tú cuando ores, entra ¿a dónde? Quiero que entiendan algo. Estamos hablando del Sermón del Monte. Ahí Dios todavía no les había dicho cómo orar. Antes de decirles cómo orar, les dice en dónde. ¿Me están siguiendo todos? ¿En dónde es? En tu recámara. Quiero que entiendan que en la antigüedad, según he leído, en las casas del pueblo en general no había muchas puertas. Donde sí había puertas era en la recámara, por obvias razones. ¿Me están siguiendo todos? Pero ahí te puedes aislar. ¿Por qué? Dios quiere que tú entres a su presencia. No levanten la mano. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste a solas delante de Dios y lo buscaste para estar en su presencia, solo tú y tu Creador? No levanten la mano, porque se van a avergonzar, porque casi nadie lo ha hecho. Y eso es una verdadera tristeza, porque el Creador de este mundo, el Creador del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos extiende una invitación a estar en su presencia. Y no lo hacemos. Es lo más triste de todo. Obed-edom nos enseña algo. Él y su familia tomaron muy en serio la presencia de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Les fue bien. ¿Es motivo suficiente o no para intentar hacerlo, amados? Pero entiende bien que el Rey de este universo, el Creador de este universo, está buscando tener intimidad contigo. ¿Cuántos anduvieron de novios antes de casarse? Levanten la mano. Levántela bien. ¿Y te gustaba andar en bola con un montón de gente o buscabas aislarte? Digan la verdad.
Buscabas estar a solas porque estabas intimando, hablando íntimamente con tu novia o tu novio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios quiere intimidad contigo y te dice, hay muchos pájaros en los cables, cierra la puerta. Métete a la recámara y cierra, ¿ven lo que dice ahí? Y cerrada la puerta, ¿qué dice? Primero vas, te metes y luego ¿qué? Empezamos a platicar. ¿Cuál es la clave para entrar al lugar secreto? Apartar un tiempo, meterte a tu recámara y cerrar la puerta si quieres que sea íntimo. ¿Estamos todos? Tú y él a solas. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, inténtalo y verás cómo te van a hablar. ¿Me oyeron todos? Es la forma de buscar a Dios. Meterte a tu lugar secreto e intimar con Él. Decirle de tu corazón todo. Vas a ser bien abierto, te voy a decir por qué. Todo lo que le vas a decir a Dios, ya Dios lo sabe. Solo quiere escucharlo de ti. Incluso lo que le vas a pedir, ya Dios lo sabe. Antes de que lo pidas. Pero si un día vas y te encierras y le dices, Señor, quítame lo mal hablado, clamas a Dios y le dices, no quiero volver a decir una sola grosería en mi vida, ayúdame Dios. No se lo puedes pedir todos los días. ¿Sí me están oyendo? Porque tarde que temprano te va a caer el 20 de, no es lo que estás pidiendo. Dios te va a incomodar y te va a ayudar. ¿Están conmigo? ¿Quieres dejar problemas de adicciones y pecados y broncas en tu vida? Ve y arrodíllate. Y si ves que batallas, ayuna, pero a solas con Él. ¿Se acuerdan cuando se enferma la hija de Jairo? ¿Cuántos se acuerdan de esa escena? Jairo era un principal y su hija única está en peligro de muerte. Y había un cerro de gente ahí en la casa y Jesús llega y dice, a ver, órale para afuera a todos. Los corre a todos. Solo pasan con él 2 discípulos. Y ora. ¿Cuántos han leído en la Biblia? Lo vamos a ver con más detenimiento después. Que Jesús se apartaba a orar. Y Jesús se apartaba a orar. Les voy a dar todos esos versículos, ¿sale? Jesús se apartaba. Si Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, siendo Dios y hombre en la tierra, caminando sobre nosotros, necesitaba buscar al Padre, con más razón tú y yo. Y si realmente quieres que tu vida sea transformada, métete al lugar secreto. Búscalo. Busca la presencia de Dios. Dios te va a dar gracia y te va a bendecir o te va a decir cómo resolver problemas. ¿Oyeron todos? Recuerdo hace 17 años, más de 17, empezábamos a pastorear y tenía yo un líder en Aguascalientes, en Guadalajara. El único líder que teníamos. Se nos enferma de cáncer. Y le dicen que lo van a operar, pero que las probabilidades son muy bajas. Por el lugar donde le habían detectado el cáncer. Y yo empezaba como pastor, había sido líder, copastor, pero nunca el pastor principal. Dije, ay Señor, ¿para esto me hablaste?
Pero se fueron todos en la casa, se iban a trabajar y a estudiar y yo me quedé solo. Me tiré al suelo. Sentí que arrodillarme no era lo más que podía hacer y me quedé con la cara al piso. Y le dije: Dios, temblando, no sé qué hacer. Lo único que me nace es pedirte que hagas un milagro. Tiene 2 criaturas este hombre y es un buen hombre, Señor. Y lo que el Espíritu de Dios me puso es: empieza a interceder por él. Él no va a poder. Y él me dijo literal: yo ni siquiera puedo orar de lo mal que me siento. Y estuve orando y ayunando por él algunos días. Me habla el médico y me dice: no sé qué pasó, pero ve la imagen antes de y ve la imagen ahora, está limpio, no sé qué pasó. Así me dijo: no sé qué pasó, pero este hombre no tiene cáncer. Y después de ese, otras 15, 16 o 17, y hasta perdí la cuenta, se los juro, han sido sanados de cáncer. Porque cuando eso pasa, yo me voy al lugar secreto. ¿Sí me oyeron todos? Y desahogo y lloro y le digo: Dios, ten misericordia. Extiende tu amor y tu gracia a esta persona. Nada podemos hacer por ella, pero tú la puedes sanar. Tú la puedes sanar. Y tú lo vas a hacer. Y empiezo a fortalecerme en fe, porque Dios ha sido fiel cada vez que lo hago. ¿Sí me están oyendo todos? Si tú me dices: yo tengo algo, yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada por ninguno de ustedes. Yo para eso ni médico soy. Y de medicina no entiendo, biología nunca me gustó, era de las materias que no me gustaban. No entiendo nada de eso. Lo que sí sé es que en el lugar secreto Dios responde. Dios responde. Y Dios ha estado poniendo eso en mi corazón de hace 4 o 6 semanas. Y he estado leyendo y preparándome, porque he sentido una fuerte necesidad de estar a solas con el Señor. Y fue lo que hice en un inicio cuando empecé, apartarme y estar a solas con Él. Dios te extiende la invitación a ti. Y nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento. No estoy hablando del Nuevo. Obed-edom no tenía el Espíritu de Dios en él. Solo tenía el simbolismo de la presencia de Dios. ¿Sí me están oyendo todos? Tú y yo somos mucho más afortunados que Obed-edom, porque nos tocó vivir en esta época. Y Dios me ha estado moviendo a orar. Les voy a decir por quién. Por mí. Yo necesito mucho más de Dios para poder inspirarlos a ustedes. Y es el anhelo más grande de mi vida. Meterme para poder inspirar. Para poder cambiar verdaderamente. Porque sé que hay cosas que tengo que cambiar. ¿Alguien aquí tiene cosas que cambiar? ¿O soy el único Lorenzo aquí? Todos tenemos, ¿estamos de acuerdo? Pero tenemos que ir más allá. Mucho más allá. ¿Por qué le pones límite a lo que Dios puede hacer en tu vida? Nunca te des por satisfecho. El día que lo hagas, perdiste y dejaste de avanzar. Pero ve y hazlo.
Hay un hombre en el Nuevo Testamento que oraba a Dios y ni era creyente. Ayudaba al pueblo de Israel y hacía rogativas por el pueblo de Dios y ni era creyente, ni era judío, era un general romano. Pero ese hombre buscaba la presencia de Dios. ¿Y saben qué ocurrió? En su casa, según el libro de los Hechos, fue la primer casa gentil donde él y toda su familia recibió la presencia del Espíritu Santo, porque había un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y era un militar. Era un militar. Si tú te crees intrascendente porque crees que Dios no puede hacer nada en tu vida, es porque no lo has buscado. Porque Dios espera hacer grandes y grandes milagros en la vida de todos nosotros. Y tal vez el más grande es que empiece con nosotros. ¿Sí me están oyendo todos? Una vez que tú te convences de que la presencia de Dios hizo algo en tu vida, nace en ti un deseo imparable de decirle a los demás: ve y busca a Dios, te va a cambiar a ti. Eso va a pasar. Y esta iglesia va a explotar. ¿Sí me están oyendo todos? Porque no vas a poder dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Me oyeron todos? Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos. Por eso explotó la iglesia. Y se empezaron a dar milagros y milagros, porque todo mundo se metía a la presencia de Dios. Véanlo, está escrito y dice: y todos oraban sin cesar. Cuando a Pedro lo tienen en la cárcel, estaban todos orando. Todos orando. No estaban haciendo grilla política para que lo sacaran, ni pagando una fianza. Solo se pusieron a orar y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Cuánta gente tenemos encarcelada con problemas psicológicos, con problemas médicos, porque el pueblo de Dios no está buscando su presencia? ¿Están conmigo? Yo siento vergüenza cuando lo pienso. ¿Por qué no me metía antes? Pero no te dejes engañar. Si hoy te lo está poniendo, hoy empieza el hábito de hacerlo diario. Diario. Busca tu tiempo. Pero una iglesia que ora y que busca la presencia de Dios es una iglesia que se mueve. Es una iglesia que avanza. Es una iglesia que empuja y que enfrenta los retos. ¿Cuántos se dieron cuenta que vino una mujer a predicar el domingo pasado? Omar tuvo a bien decirle: oye, ¿me puedes dar tu retroalimentación del grupo? ¿Cómo lo viste? Y te voy a decir lo más trascendente que comentó: necesitan otro local, ya no caben. ¿Sí me oyeron todos? Si todos nos ponemos a orar por un local, por un terreno, ¿quién cree que Dios nos lo va a dar? Dios lo va a hacer. Hay que ir a pedírselo. ¿Cómo? Ese es problema de Dios. Tú no vas a pagar, ¿me entiendes? Preocúpate para construir después. Ahí sí vamos a tener que ponerle todos. Pero es meternos a su presencia y que Dios nos empiece a dar gracia. ¿Me oyeron? ¿Quién acepta el reto? ¿Quién está sintiendo necesidad de ir a su recámara y cerrar la puerta? ¿Quién necesita que Dios prospere su casa? Todos los hijos de Obed-Edom están en el siguiente versículo ya no lo alcanzamos a leer, está un poco largo. Es en el Primera de Crónicas 26, del 4 al 15. Vienen todos los nombres de Obed-Edom y todos servían a Dios y a todos les fue bien. Padres
padres, ¿cuántos quieren que les vaya bien a sus hijos? Ande como ande. ¿Se oyó lo que dije? Ande como ande. Si está la presencia de Dios, ni modo, se alinea, Dios le va a poner una revolcada y lo va a meter al carril. Y ora porque la revolcada realmente le duela. Que Dios lo va a cuidar, pero se va a enderezar, porque tú tienes la presencia de Dios. Hay una escena padrísima cuando los filisteos se roban el arca. ¿Dónde creen que se les ocurrió poner el arca a los filisteos? En un templo dedicado a un ídolo, que era una piedra más alta que este techo, llamado Dagón. Y la pusieron en un ladito. Dijeron, no, pues hay que se entiendan, ¿no? ¿Qué creen que le pasó al Dagón? ¡Guas! Se cayó la primera vez y no se rompió. Dijeron, ¿quién fue? No, esos israelitas mandaron espías y la tumbaron. Pusieron vigilancia, hicieron una serie de trampitas para que detectar si alguien lo tumbaba. Y al segundo día, después de que lo habían levantado, volvieron a buscarlo, entraron y el Dagón estaba en el piso con la cabeza rota y despedazado. Dile a tus problemas que se han levantado en tu vida, que una vez que entre la presencia de Dios a tu vida, todos se van a caer y van a ser descabezados como el mismo Goliat. ¿Sí me oyeron? ¿Saben por qué David le cortó la cabeza a Goliat? Para que no te vuelvas a levantar, compadre. ¿Me oyeron todos? Problema que dejas, problema que no vuelve a aparecer en tu vida. ¿Quién quiere orar? ¿Quién está dispuesto a buscar la presencia de Dios en su vida día a día? Ponte de pie y vamos a orar. Yo estoy de pie. Cierra tus ojos y pidámosle perdón a Dios. Señor, no te hemos buscado conforme a tu voluntad. Por eso no hemos cambiado muchos de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos clamar a ti porque queremos ser obedientes a tu invitación, a buscarte todos los días de nuestra vida, Señor, en nuestro lugar secreto, para poder orar y estar delante de tu presencia, para que tu poder y tu gloria se empiece a mover en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. En el nombre de Jesús, Señor, dame el carácter, Padre, para poder buscarte, para poder orar a ti, para ser sensible a tu voz y clamar y orar conforme a tu voluntad, porque quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.